Es muy difícil encontrar una perspectiva occidental moderna que incluya el despertar de Kundalini dentro del modelo psicológico occidental. Yo digo que el despertar de Kundalini tiene varias etapas. Hay una primera etapa, yo prefiero decir que es es una preparación, que son las crillas o movimientos espontáneos. Como yo estudié también bioenergética, entre otras cosas, nos permite comprender que en los primeros años de vida el niño genera una personalidad, un carácter, una estructura caracterial que le permite resolver, digamos, los primeros obstáculos que se encuentra cuando todavía ni siquiera tiene mucho conocimiento, para permitir sentir que el amor, entre comillas, pero no es amor, porque el niño no puede sentir amor, eso es un concepto adulto. Es decir, que se puede mantener en el bienestar haciendo ciertas cosas y que haciendo ciertas otras sale el bienestar, porque le quitan el cariño o la relación de los que lo cuidan y siente feo. Entonces aprendemos a comportarnos de cierta manera y eso nos genera, diciéndolo en resumen, una estructura caracterial, una personalidad, una armadura que decimos está oxidada porque ya es muy vieja. Hicimos en los primeros 7 años de vida, nos ponimos una armadura para poder accionar ante la vida. ¿Okay? Entonces, en bioenergética, Alexander Lowen fue uno de los primeros occidentales en llevar a la práctica lo que aprendió de su maestro Wilhelm Reich, uno de mis héroes intelectuales, y descubrí que con ciertas prácticas podemos aflojarle los tornillos a esa armadura y comenzar a recobrar la autenticidad, la naturalidad, ¿ok? Y que eso, entre otras cosas, desde el punto de vista psicofisiológico, lo que hace es que dejemos de ser tan controlados por la corteza prefrontal y le permitamos más espacio al sistema autonómico, que no es controlado por la corteza, para que seamos otra vez más como los niños, más espontáneos, más flexibles, más naturales. Entonces, según la tradición ancestral, las primeras manifestaciones del despertar de Kundalini son esos movimientos espontáneos. Los dividimos en tres y hablamos de tres frenos: el freno del sonido de la garganta, el freno del diafragma y el freno del movimiento. El freno del movimiento te impide moverte natural y libremente. El freno del diafragma te impide respirar con naturalidad y el freno de la garganta te impide sonar. Entonces ya de adulto uno se asusta y hace así. En cambio de niño uno hace ¡ah! ¿Okay? Entonces los niños hacen lo que les da la gana. Entonces cuando comienzan las manifestaciones de Kundalini, según algunas tradiciones, es cuando en estado de meditación ya no estás así, como tieso, meditando, sino que las emociones que sientes las manifiesta el cuerpo. Entonces comienzas. Y si tienes una visión lindísima, haces ¡wow! Y entonces te puedes mover y comienzan los pranayamas. Vastrika, todos los pranayamas que te enseñan en yoga ocurrieron primero de forma espontánea. Entonces, en la primera etapa, que eso es lo que todas las personas que hacen talleres conmigo, es decir, no he conocido una en 45 años que no haya despertado Kundalini desde ese punto de vista. Sueltan los frenos y en estados profundos de meditación comienzan a soltar el cuerpo, a soltar el diafragma y a soltar la garganta. ¿Okay? ¿Y eso de qué te sirve? Bueno, la respuesta es muy compleja, pero una de las cosas que podemos decir es que aflojando la armadura puedes comenzar a tener más flexibilidad en tu eneatipo, en la estructura básica de tu personalidad, que tiene una estructura muy rígida y que mantiene fijos tus valores, tus patrones emocionales y tus hábitos. Haciendo este trabajo,
comienzas a tener la posibilidad de ser mucho más flexible en términos de la estructura de tu personalidad. De hecho, este conocimiento nos permitió desarrollar el yoga de las cualidades del ser, el cual introduce no solo la meditación y el conocimiento del eneagrama, sino una sadhana, una práctica psicofísica utilizando los principios de la bioenergética y del yoga, que te permite convertirte en una persona más flexible, espontánea, natural, auténtica, transparente, literal, vulnerable, abierta y receptiva. Al mismo tiempo, este conocimiento de la bioenergética por un lado, de las yogas por el otro, del tantra por el otro y de la psicología transpersonal por el otro, nos permitió desarrollar otra sadhana, otra práctica psicofísica, en donde trabajas las 9 manifestaciones de Kundalini, de tal forma que puedes ir desarrollando un proceso sistemático que le llamamos el camino de la evolución consciente, y no simplemente despertar Kundalini sin la dimensión psicológica y sin un camino mapeado como se hace generalmente en otras culturas. Según investigaciones que se han hecho en la Kundalini Clinic en San Francisco, el creador que yo conocí, no recuerdo cómo se llamaba, ya murió, pero entiendo que el hijo siguió con la clínica. Digamos lo que, al menos en el 2013 o 2014, que fue cuando investigué por última vez, lo que decíamos en ese entonces, lo que sabíamos en ese entonces, es que más o menos lo que dura el proceso para llegar a lo que por ahora vamos a llamar el plexo solar, es decir, al centro de las meditaciones, en Occidente son entre 12 y 14 años. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que no existen espacios en donde te den seguimiento, en donde te den un seguimiento apropiado. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo desde hace más de 40 años. Un espacio en donde vas a caminar con un mapa, con una práctica, con una sadhana y con un colectivo, esos 14, 15, 16 o 20 años que va a durar tu proceso para llegar a la segunda etapa del proceso de Kundalini, del cual no vamos a hablar por ahora. Lo primero que tienes que hacer, recordando la frase del Dr. Kirse, el perro no corre porque se asusta, sino que se asusta porque corre, es aprender a generar presencia, es decir, entrenarte en el empleo de lo que llamamos las 9 facultades esenciales. Las facultades que distinguen a una persona dormida de una persona despierta. Las facultades que distinguen a una persona que ya comprende cómo puede hacer para trabajar el contenido de su personalidad desde su esencia. Así es que solo despertar Kundalini es como prender la luz de cuarto. Eso no te va a dar nada salvo luz. Lo que va a pasar después depende completamente de lo que sabes, depende completamente de lo que te propones y depende completamente de lo que hagas. Despertar Kundalini por sí mismo no te va a llevar a ninguna parte y te podría más bien llevar a lugares oscuros si no tienes una guía adecuada.